Hola a todos, bienvenidos al canal de salud y nutrición de Vitae. Hoy vamos a hablar como continuación a nuestro vídeo sobre inmunidad de los betaglucanos. Los betaglucanos son unas sustancias que forman parte de la pared celular, de los hongos, de las algas, de algunos líquenes y también de bastantes cereales. ¿Qué es lo que hacen exactamente los betaglucanos dentro de este tipo de compuestos? Pues lo que hacen justamente son unas cadenas de azúcares muy largas que actúan como forma estructural de este tipo de compuestos, de este tipo de alimentos. Para nosotros en realidad es mucho más que eso. Los betaglucanos, una vez entran en nuestro sistema digestivo, van a actuar a nivel de la microbiota intestinal. ¿Cómo? Pues actúan de muchísimas maneras protegiéndonos. Por eso al final van a ayudarnos a aumentar nuestras defensas. Y os explico cómo. En primer lugar, lo que van a hacer es absorber todo el azúcar no necesario. Van a controlar el colesterol, con lo cual tienen una aplicación a nivel cardiovascular súper interesante. Pero además van a actuar como prebióticos, ayudando a nuestra microbiota a estar súper bien y a poder luchar contra esos patógenos que nos están alterando nuestro sistema inmune. Los betaglucanos se han utilizado desde hace tiempo y cada vez se están estudiando más. Actualmente hay decenas de estudios clínicos en marcha con estos betaglucanos y de todos ellos ahora ya se sabe que los de mejor biodisponibilidad, que significa que tienen una mucha mejor absorción y van a tener una acción mucho más rápida, son justamente los derivados de hongos, algas y levaduras. Y dentro de estos, los de las levaduras, los de mejor absorción. Y todos ellos además tienen un efecto a largo plazo. Lo que van a hacer es ayudar a controlar nuestro sistema inmune a través de la microbiota intestinal. Es por tanto un inmunonutriente, como os explicaba en el vídeo anterior, súper fantástico, porque nos va a ayudar a que nuestras defensas aumenten cuando están frente a un virus, a una bacteria, a un hongo o a un parásito. ¿Y cómo lo hacen? Los betaglucanos en realidad lo que hacen es aumentar esa barrera inicial frente al patógeno y bloquear sus proteínas para que no se desarrollen. Y con eso conseguimos que nuestro sistema inmune empiece a funcionar solo. Es esa parte que os explicaba de inmunidad adquirida, donde después de la inmunidad innata los betaglucanos ayudan a potenciar esa segunda puesta en marcha de la inmunidad, que es la inmunidad adquirida, luchando contra ese patógeno, y nos va a ayudar a aumentar el número de fagocitos, que son unas células que se van a encargar de bloquear y a reducir todos esos patógenos que han entrado en nuestro organismo. Cuando padecemos por los cambios de temperatura un virus, sobre todo de gripe o de resfriado, nuestro sistema inmune se pone en marcha, pero si nos pilla con las defensas bajas, vamos a necesitar ese extra, que a veces no conseguimos solo con la dieta. Entonces, en estos casos, una suplementación con betaglucanos va a ayudarnos a luchar contra este tipo de patógenos. Hemos pasado todos una pandemia en la cual nos hemos expuesto a un virus desconocido y en la cual se ha visto que justamente los suplementos con betaglucanos ayudaban a aumentar las defensas en los pacientes que no han sobrellevado bien esa infección por el virus. Vamos a ir más allá. Si nosotros tomamos una dieta muy rica en antioxidantes, muy rica en vitaminas y en probióticos y le añadimos betaglucanos, vamos a conseguir tener las defensas altas para luchar contra cualquier tipo de pandemia, porque habrá más en el futuro y deberemos estar preparados. Gracias.